7 de la mañana con 3 minutos, tenemos invitados para poder analizar la coyuntura política en nuestro país. Ayer se han posesionado el gabinete ministerial para este equipo que el presidente Luis Arce Catacora mencionaba, un equipo, más que un equipo, una familia que trabajará de ahora en adelante con muchos retos y desafíos. Tenemos un invitado, Alessandro, le damos la bienvenida. Él es Daniel Valverde, analista político. Daniel, buenos días, bienvenido. Alessandro y Daniel, te saludamos aquí, bienvenido a La Primera. Muchas gracias, buen día, un saludo cordial, fundamentalmente a toda la audiencia de la Ciudad de La Paz. Vamos con el primer factor, por favor. Sí, Alessandro. Claro. Daniel, vamos directamente a algo que resalta de este nuevo gabinete, Daniel. Son 13 varones, 3 mujeres y un equipo totalmente tecnócrata. ¿Qué opinión le concierne en ese sentido, que es un gabinete obviamente totalmente nuevo a lo que se venía viviendo antes de la cuarentena? Bueno, creo que el momento que vive el país amerita fundamentalmente darle prioridad a la parte técnica, ¿no? Hay que reconstruir o por lo menos restablecer la estabilidad económica, y eso no se hace con discursos, no se hace con arengas. Ese tiene que ser definitivamente un trabajo técnico. Ese es un elemento que puede jugar a favor, esperemos que así sea, pero indudablemente también tendrá que estar combinado con esa capacidad de diálogo que deba tener este nuevo gabinete, habida cuenta de que el país tampoco ha superado del todo su crisis política, su crisis de confianza, ¿no? Lo que ha ido haciendo el gobierno en estas 48 horas es dar algunas señales positivas a través de los mensajes, los discursos, las nuevas figuras, para generar, creo, un ambiente, una atmósfera favorable para poder reconstruir el diálogo, la concertación, ir en la línea de lo que planteó el ex canciller y ahora vicepresidente David Choquehuanca, de generar una sinergia positiva, que la política sea para el servicio, que la política sea para dialogar. Desde esa perspectiva me parece muy bien, y también me parece muy interesante esta señal de que básicamente gente nueva, gente joven, eso de renovar las personas, los discursos en la política, creo que era importante. Hay un nuevo ciclo, por lo menos intenta generar una nueva identidad de este gobierno, ya no es la identidad que tuvo, ¿no?, de la confrontación, ¿no?, del diálogo a veces maniqueo, o de posiciones maniqueas, sino más bien estamos viendo en el discurso, por ejemplo, de la nueva ministra de la Presidencia, continuar, ¿no?, esa línea de apertura que creo que le hace bien al momento que vive el país, ¿no? Y quiero cerrar con lo siguiente: hemos tenido momentos muy duros, ¿no?, de angustia, de confrontación, de muchos adjetivos, ¿no?, de muchas provocaciones. Y si tuviésemos un gabinete solo técnico, con una discursividad también confrontacional, estaríamos nuevamente entrando en esta espiral de violencia, en este círculo vicioso. Hay que salir de ello, y ojalá van a haber dificultades, pero ojalá se puedan lograr por lo menos restablecer el diálogo y la confianza, que es tan importante en una sociedad y entre quienes manejan el poder político. Daniel, hacerte una consulta. Vemos las imágenes y, al igual que en la posesión presidencial, vemos que cada uno tiene una señal distinta. Estamos viendo en la parte física, tiene una señal distinta al hacer el juramento. A tu criterio y según lo que has ido revisando de hoja de vida de cada uno, ¿está alineada la parte política con la técnica? Vale decir, al ser partidarios del MAS, ¿están dentro del equipo? ¿O hay gente que quizás no es del movimiento al socialismo, pero por mérito está ahí para trabajar por el país? Creo que hay básicamente militancia, ¿no? Excepto, algún nombre que ha circulado ahí, como el nuevo ministro de Salud, ¿no?, que creo que más bien ha sido crítico al anterior gobierno, también ha tenido posiciones críticas contra el gobierno transitorio. Creo que eso es saludable, esperemos que él tenga una propuesta y que la salud se pueda fortalecer, ¿no? En lo demás veo gente que es de la línea del movimiento al socialismo. Espero que sean políticamente bien formados, pero sobre todo respondan a los desafíos, ¿no?, que tiene el país. Vuelvo a insistir, por una parte está lo económico, pero también está, si uno quiere hablar de verdad de tener un momento político distinto, una cultura del diálogo, del respeto, habrá que trabajar mucho, por ejemplo, en la educación, en programas educativos, habrá que usar adecuadamente los medios de comunicación estatales, radios, televisión, etcétera.
Habrá que esperar que el ministro de Justicia, que ha sido antes magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, con toda esa experiencia que él tiene acumulada, pueda de verdad hacer los esfuerzos mayores para transformar la imagen de una justicia que de verdad está muy desacreditada y que necesita, ¿no?, un giro de 180 grados. Él no lo puede hacer solo, necesita también que desde los ámbitos de la justicia exista la misma voluntad. Bueno, y otros ministerios que no dejan de ser importantes, ¿no?, como de Obras Públicas, donde veo que el titular es un exdiputado del MAS, y dos ministerios que siempre son sinónimos, por lo menos, de la autoridad que ejerce un gobierno. Uno es el Ministerio de Gobierno. Veo ahí a una persona joven, pero con experiencia política. Sé que de su hoja de vida destaca que él ha sido oficial mayor de una de las cámaras. Significa que conoce la dinámica política, debe tener seguramente también una línea política muy definida, pero no lo he visto con una discursividad altisonante, ¿no?, que le ha hecho mucho daño. El último ministro de Gobierno que tuvimos fue uno de los que generó cabalmente mayor malestar y división entre los bolivianos. Ojalá que sea un perfil distinto, pareciera que va por esa línea, ¿no? Le ayuda además el hecho de ser joven y más técnico que político. Y el otro ministerio es el Ministerio de Defensa, donde está don Edmundo Novillo. A él lo conozco de mucho tiempo, es una persona militante, de línea, disciplinada, del MAS, pero nunca ha sido una persona también que se destaque por declaraciones, por exabruptos, o por lo menos que esté intentando mover las aguas a su favor. Creo que es una persona de perfil bajo, pese a que ha ocupado cargos muy importantes, ha sido en tres gestiones diputado, ha sido gobernador del departamento de Cochabamba. Entonces es una persona que tiene una gran experiencia en la administración pública, pero reitero, siempre con una línea de sobriedad, de estabilidad, que creo que en este momento es muy necesaria, la traslade a las Fuerzas Armadas como el articulador entre el gobierno y las Fuerzas Armadas del país. Daniel, muy importante toda la información que nos vas brindando y el análisis. Y si me permites, te voy a realizar dos consultas. La primera, tú lo decías, hay varios retos en el nuevo gabinete, tanto social, político y económico, pero no nos olvidemos del tema de salubridad, de lo que viene a ser la cuarentena, lo que se pretende también de importar las vacunas al año para el COVID-19. En ese sentido, ¿qué se puede esperar del ministro de Salud? Sabemos que él trabaja médico como cardiólogo en el Hospital del Tórax. Como primera pregunta, y como segunda, ¿qué opinión también te concierne en el sentido de que los movimientos sociales han entrado a diferentes ministerios, viceministerios, arengando fuera pititas en un perfil muy hostil, Daniel? Bueno, sobre lo primero, creo que el ministro de Salud tiene que hacer una evaluación integral, ¿no?, de cómo está la salud. Tiene que hacer una evaluación muy específica sobre el estado de situación del COVID en Bolivia, que nos ha golpeado muy duro, ¿no?, y que además se llevó la vida de médicos, de personal de salud. Somos uno de los países, el primero en Sudamérica, cuando se refiere a la cantidad de médicos y personal de salud que ha perdido la vida cabalmente por falta de prevención, por falta de insumos, por falta de no tener equipos de bioseguridad. Entonces hay que fortalecer la salud definitivamente. Creo que es un tema presupuestario, es un tema de gestión, es un tema de transparencia, porque lo peor que pudo ocurrir en el gobierno transitorio es que a título de pandemia se hayan hecho negociados escandalosos, como ocurrió con el ministro de Salud, que no recuerdo el nombre en este momento, Navajas, cuando ocurrió lo de los respiradores, muchos otros casos. Entonces, manejar la salud de manera integral, con responsabilidad, con más presupuesto, sin duda alguna es una aspiración, creo, de todos los bolivianos. Lo otro es una nota desagradable, ¿no? Pero bueno, a ver, yo lo miro desde dos perspectivas. Una primera perspectiva es que de la noche a la mañana no se van a disipar estos sentimientos, ¿no?, de odio, de resentimiento, ¿no?, de mirar al oponente como un enemigo que ha primado durante mucho tiempo en Bolivia. Entonces, estos son resabios, no son conductas que el gobierno tendrá que ir tratando de controlar, ¿no? Y segundo, creo que
ocurre en todos los cambios de gobierno, cuando cambias de alcalde, cuando cambias de gobernador, cuando ahora estás cambiando la planta ejecutiva, va a ocurrir, ¿no? Hay gente que quiere espacio, que quiere pega, cree que debe estar en un determinado puesto, y eso es un desafío tremendo para este nuevo gobierno, ¿no? Administrar los conflictos internos. Todos nos hemos dado cuenta que el movimiento socialismo es un partido muy grande, con mucha estructura, con muchos seguidores o militantes, y posiblemente ellos van a tener que trabajar tanto en la conciliación fuera como también dentro de casa, ¿no? Por las distintas líneas. He escuchado yo otras declaraciones, por ejemplo, además de las que dices, criticando a nuevo gabinete, lo llaman un gabinete fusible, sin experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y quiénes lo están haciendo? Propios militantes o aliados del movimiento al socialismo. Entonces, creo que es la hora de sosegar. Va a ser muy importante que permanentemente alguien del gabinete, como la ministra de la Presidencia o alguien del Ejecutivo, sea el presidente o vicepresidente, esté bajando líneas para que la racionalidad, ¿no es cierto?, y el respeto no se pierda en esta transición que va a durar seguramente todavía varios días. Bueno, evidentemente, por lo que veíamos en la gestión pública, algo así se vive normalmente, ¿no? Ingresa un gobierno y va ingresando su gente, a pesar de que veíamos cómo sectores sociales estaban exigiendo trabajos, pegas en los ministerios. Sin embargo, hay instituciones que no se deberían tocar. Estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando del Tribunal Electoral, etcétera, que requieren de institucionalización. ¿Cómo caminamos hacia ese rumbo que definitivamente le hace bien a un país, el tener ciertas entidades institucionalizadas? Sin duda, ese es un desafío, ¿no? Yo te hablaba, a ver, yo creo que este gobierno tiene 3 grandes premisas de trabajo, ¿no? Y en la que no puede además trabajar solo, tiene que trabajar conjuntamente con quienes están en la otra vereda, es decir, la oposición, tiene que trabajar con las regiones, con los sectores, tiene que trabajar incluso con la opinión pública. Uno, creo que lo ha mencionado mucho el presidente cuando ha asumido, lo ha hecho ayer también, es reorganizar, restablecer la estabilidad económica, ¿no? La economía creo que es un pilar importante en este momento, pero también hay otros 2 desafíos que veo que son tremendamente importantes. Uno, reconstruir la democracia. La democracia es un concepto muy amplio, pasa por lo que vos mencionabas, es decir, generar confianza, generar credibilidad, y para generar confianza y credibilidad en las instituciones tienes que tener gente que tenga idoneidad, que está ocupando cargos, pero para hacer gestión, y mejor si accede por méritos, y mejor si hay una carrera. Hay instituciones, es cierto, donde no podemos ya tener más estabilidad. Voy a darte 2 ejemplos. Impuestos internos, no puede estar sujeta a los vaivenes políticos para meter gente sin experiencia, que va e intenta aprender o quiere sacar provecho, ¿no? Impuestos internos en este momento la columna vertebral de las recaudaciones. Otra institución, aduana. Todos los funcionarios aduaneros deberían entrar por concurso de méritos, mantenerse en función de una carrera administrativa. Necesitamos definitivamente institucionalidad, necesitamos confianza. Y el otro desafío, obviamente, es luchar contra la corrupción, ¿no? Dentro y fuera del Ejecutivo, en la Administración de Justicia, porque eso es algo que está definitivamente minando el funcionamiento y los códigos de diálogo de la sociedad, ¿no? Nadie cree en la justicia, nadie cree en la transparencia, todas las instituciones están desacreditadas y hay que recuperar esa confianza. Fíjense ustedes que mencionaron al Tribunal Supremo Electoral. Si hubo una institución que a raíz de la crisis del año 2019 quedó realmente pulverizada en su credibilidad, fue el Tribunal Supremo Electoral. El trabajo que ha hecho este órgano con mucho esfuerzo ha tenido resultados positivos, pero aún así ha habido, ¿no?, una arremetida post 18 de octubre en contra de este órgano, ¿no?, que administró las elecciones con un resultado, con observadores internacionales que intentaron generar dudas y intentaron también incluso obligar a que algunos de sus locales o quienes trabajan allí salgan, ¿no? Cuando lo ideal, como ustedes han señalado, es tener ahí gente con experiencia, que le den estabilidad, que logren los objetivos institucionales y que se genere, repito, lo más importante, la confianza
que debe ser el valor más importante en el funcionamiento de la administración pública. Daniel, claro y conciso el análisis que nos brindas. Yo creo que queda pendiente más análisis a futuro. Se vienen muchas circunstancias, muchas situaciones. Esperamos tenerte en una futura entrevista, Daniel. Te agradecemos aquí desde todo el equipo de producción de La Primera y te esperamos en una siguiente entrevista, Daniel. Muchas gracias. Igualmente, Daniel y Alessandro, un abrazo para ustedes hasta La Paz. Un placer, Daniel. Continuamos con mucho más aquí en La Primera. Vamos a un pequeño corte, pero no se muevan, que continuamos con mucho más después de esta pequeña pausa.